Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con el análisis de las 24 selecciones que van a disputar esta Eurocopa de Alemania. Apasionante Eurocopa, por supuesto, que vamos a disfrutar con todos vosotros. Vamos a analizar a Países Bajos. Una selección que yo creo que tiene muchos jugadores de calidad, pero a la que le falta, evidentemente, esa mega estrella que ha tenido la selección de Holanda, Países Bajos, durante muchísimos años, durante prácticamente siempre. Casi en todas las generaciones ha habido una, dos o tres grandes jugadores a nivel mundial y ahora yo creo que le falta ese jugador mega top que siempre ha tenido Holanda. Puede ser Frenkie de Jong, pero bueno, vamos a analizar bastante lo que es esta selección holandesa, amigos de Mundo Maldini, dirigida por un técnico como Ronald Koeman, un técnico que no es su primera etapa en la selección de Países Bajos, técnico ya bastante consagrado a nivel internacional, que tiene un trabajo difícil y sobre todo que sigue buscando, yo creo, sigue buscando la forma de armar el equipo, el dibujo táctico. Tiene muchos jugadores en varias posiciones, prácticamente en todas, puede duplicar, triplicar, hasta cuadruplicar el puesto. Y hay muchas cosas que analizar de esta selección de Países Bajos, que lógicamente es un equipo peligroso, lo demostró en el Mundial, cayó en cuartos de final por penaltis ante la que luego fue campeón Argentina, pero peligroso, pero yo creo que vulnerable en muchas cosas que vamos a analizar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. También es verdad que es una generación de algunos jugadores como Bergman, al que vemos ahí también, como Reinders, que voy a analizar, jugadores seguramente que en esta Eurocopa van a dar el definitivo salto al máximo nivel internacional, aunque Reinders, por ejemplo, ya está en el Milan, ha hecho una muy buena temporada. Pero hay mucho que comentar y yo, antes de irnos al famoso campito con el que siempre analizamos todos los equipos, quiero que veamos, por ejemplo, esto. Aquí tenemos un partido reciente contra Alemania, que Holanda acaba perdiendo y que juega con defensa de 5, muy clara, con De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind y Dumfries. Está manejándose Holanda entre defensa de 5 y defensa de 4. Le pasa un poco lo que a más de una selección, ¿no? Hay varias selecciones que están todavía sin definirse del todo, cambiando bastante el dibujo, pero Reinders prácticamente en la media punta y llevamos aquí con De Ligt. Hay que tener en cuenta que tiene centrales de altísimo nivel, De Ligt, Van Dijk, Ake. Son tres centrales de un gran nivel, pero es que además está Van de Ven, del que luego vamos a hablar también. Está De Vrij, está Gertruida, es decir, tiene muchos jugadores para manejar la selección holandesa, desde luego, con muchísimos detalles. Quiero que veamos aquí, por ejemplo, tenemos otra vez la defensa. Y aquí tenemos una defensa claramente, aquí Blind está más arriba, este es un partido contra Escocia, y tenemos una defensa de 4 con Dumfries, Van Dijk, Gertruida y Ake, haciendo de lateral, con Bergman, del que luego voy a hablar en el medio campo. Es decir, es un equipo que está definiéndose bastante, tiene jugadores rápidos arriba, jugadores para jugar mucho más al espacio, y luego una serie de futbolistas como Reinders, en el que voy a insistir bastante en este vídeo, ya lo veréis, que creo que pueden ser una de las sensaciones de esta Eurocopa. Vámonos al campito, como siempre, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos ya el campito de la selección neerlandesa, la selección de Países Bajos, una selección siempre con un gran peso histórico. A ver, Verbruggen en la portería no tiene un gran portero Holanda, como ha tenido muchas veces, así que vamos a poner a Verbruggen, que se va a pelear. Yo creo que está Flecken y está Biljo. Yo creo que de estos tres, es difícil saberlo realmente, pero yo entre Verbruggen, Biljo y Flecken me voy a quedar con Verbruggen en la portería. Yo creo que para que Holanda explote los carrileros, que tiene carrileros muy buenos, yo me inclino porque muchas veces vamos a ver una defensa de 3. Ya habéis visto que muchas veces cambia a defensa de 4. Y para empezar tiene dos carrileros espectaculares. Uno es Dumfries, que apunta a titular. Gran temporada en el Inter, aunque es verdad que se ha intercambiado mucho la posición de titular con Darmian, pero Dumfries, desde luego, para el costado derecho puede hacer bastante daño. Y el otro es Frimpong, el jugador del Bayer Leverkusen, temporada espectacular de Frimpong en el Bayer Leverkusen, capaz de jugar o en el lateral o jugar incluso como extremo, como he visto algún partido del Bayer Leverkusen. Pero fijaos que dos carrileros tiene la selección neerlandesa espectaculares. Y para la banda izquierda, aquí sí que hay dos jugadores muy distintos. Uno es Danny Blind, que yo creo que Danny Blind es un futbolista que
que puede hacer bastante labor defensiva, aquí lo tenemos, bastante labor defensiva la de Danny Blind, sin duda, y el otro sería, que le hemos visto jugar a un altísimo nivel en el Borussia Dortmund, es Madsen. Madsen, faceta mucho más ofensiva, Blind, faceta mucho más defensiva. Y aquí le tenemos a Blind, le veis muy arriba, le veis, fijaos, bastante adelantado. Voy a intentar avanzar. Aquí le tenéis, fijaos dónde está Blind en esta posición, muy arriba, porque es un jugador que es verdad que estira bastante el campo y posicionalmente puede hacer bastante daño. Madsen es también mucho más de llegar al espacio, ¿no? Madsen, pero por ejemplo, Blind le estáis viendo aquí y aquí le estáis viendo más lateral puro, ¿no? Más lateral puro, con Van Dijk, con Ake, que en este momento sale con la pelota conduciendo, que es una cosa que hace mucho Ake, por cierto. Ake, en cuanto a conducción al ataque, de los centrales es el mejor. Y si juega con defensa de 3, de Ligt, Van Dijk, Ake, yo creo que hueco tiene. Luego lo vamos a analizar en profundidad. Y Blind jugando por la izquierda, yo creo que es un jugador que puede hacer una gran labor, Blind, desde luego. Es una cosa que es casi permanente en la selección neerlandesa. Así que tenemos a Madsen o Blind y Dumfries y Frimpong. Y luego los centrales, yo creo que De Ligt tiene que tener hueco, sinceramente. Yo creo que De Ligt tiene que ser uno de los centrales titulares. Aquí lo tenemos. Su temporada en el Bayern de Múnich yo creo que ha sido bastante buena y ha terminado bastante bien. Es verdad que yo creo que Van Dijk, por nivel, por la capacidad que tiene y por lo que ha significado en el Liverpool y lo que significa todavía, sin estar a su mejor nivel, para mí tiene que estar. Y el otro, yo insisto con el tema de Ake. Ya habéis visto cómo Ake es un jugador que se va mucho al ataque, que conduce muy bien. Este sería, para mí, los 3 centrales titulares de Holanda. Ake, Van Dijk, De Ligt, si juega con 3 centrales, lógicamente. Luego, Geertruida puede entrar. Me parece un central bastante interesante. Y ojo a este jugador, Van de Ven. Van de Ven es que tiene muy buena selección de jugadores de un nivel medio-alto, Holanda. Van de Ven es seguramente el central más rápido en la corrección de la Premier, desde luego, y desde luego en Europa hay pocos centrales más rápidos para corregir la posición que Mickey Van de Ven. Ha hecho una temporada espectacular. Y luego tampoco me quiero olvidar de un jugador como Stefan de Vrij, que también tiene bastante experiencia. Fijaos la capacidad que tiene de Ligt, Geertruida, Van Dijk, Van de Ven, Ake, de Vrij, y luego tiene posiciones dobladas claramente y de mucho nivel en todas. Pero bueno, aquí tenemos Blind o Madsen, Frimpong o Dumfries. Vamos con el medio campo, donde hay un jugador que es fundamental. Ha terminado la temporada lesionado y es verdad que en los últimos partidos no ha podido jugar, pero Frenkie de Jong, lógicamente, tiene que ser uno de los emblemas de Holanda. Además, jugando aquí en el pivote, porque él puede jugar, en aquel Ajax jugaba doble pivote con aquel equipo de Holanda, pero aquí Frenkie de Jong creo que tiene que jugar en el pivote puro. Yo creo que es un jugador pues que aporta mucho, ¿no?, al equipo y me parece, ahora mismo me parece el jugador fundamental. Y luego hay un jugador que creo que está derribando la puerta, que es Bergman. A mí Bergman me gusta mucho, me parece un centrocampista muy versátil, capaz de ayudar en la posición de interior, de llegar a 3/4 de campo, de trabajar cerca de los centrales. A mí Bergman creo que puede ser una de los jugadores clave y sorpresas en esta selección holandesa, que yo creo que poco a poco está mudando bastante la piel en cuanto a jugadores que cada vez entran más jóvenes. Aquí tenemos a Bergman y fijaos, ayudando en la base del mediocampo, en esta jugada, por ejemplo. Vamos a seguir viendo más cosas de Bergman, jugando un poquito más atrás, muy cerquita de Geertruida y de Dumfries. Aquí prácticamente no vemos a los centrales. Es decir, Bergman aquí jugando en largo, por ejemplo, buscando a Xavi Simons, del que hablaré ahora también. Muy completo Bergman, a mí me gusta mucho y desde luego el paso a un equipo grande probablemente le vamos a ver bastante pronto. Aquí lo tenemos en la base del mediocampo, dirigiendo al equipo, jugando en largo, ayudando entre los centrales, escorándose a los costados. Y luego hay otro jugador que a mí me gusta mucho, que es Reinders, otro futbolista a lo mejor no tan conocido para el gran público. Ha hecho una gran temporada en el Milán, eso sí, llegó de la Z esta temporada, pero yo le he visto jugar en varias posiciones, es completísimo. Juega cerca del pivote, da pases verticales, juega en 3/4 de campo, trabaja defensivamente, tiene el disparo que tiene de media distancia es fantástico. Y yo os dije que iba a hablar bastante de este jugador en este vídeo de previa de Países Bajos, y es que creo que lo merece. Creo que lo merece. Aquí tenemos este pase en profundidad para Koopmeiners, del que voy a hablar ahora, por supuesto, también, de Reinders, pero fijaos, aquí en faceta más ofensiva. Aquí le tenemos también llegando bastante en un partido bastante reciente contra Alemania, llegando a presionar, porque tiene un gran trabajo táctico en la presión.
Aquí, fijaos otra vez, con el equipo bastante replegado, con Schouten, Berman aquí, con la defensa de 5 que os he puesto antes, aquí está Reinders ya trabajando mucho en la presión. Fijaos en él, fijaos en esta posición de Reinders, jugador que de partida juega en varias posiciones distintas y en prácticamente todas juega bien. Aquí le tenemos en el costado izquierdo. Fijaos, con Malen y con Depay por delante, mirando, con Blind detrás, Saqué, posicionado prácticamente en el medio centro, llegando desde la posición de central. Y Reinders, que es un jugador que aporta muchísimo a esta selección de Ronald Koeman, muchísimo a esta selección de Países Bajos. Aquí tenemos otra jugada más. Ya digo que voy a insistir un poquito en Reinders, otra vez aquí en la base del equipo, un equipo atacado con varios jugadores por delante de la pelota, con Frimpong muy arriba y Reinders dirigiendo al equipo en esta posición de mediocentro. Yo le veo titular, casi diría que indiscutible. Otra jugada más de Reinders, balón en profundidad para el desmarque de Simons. Simons, desmarques permanentes al espacio, ya lo conocemos, muy habilidoso para cualquier posición de los tres cuartos de campo, pero aquí tenemos a Reinders este tipo de envíos, que siempre es muy peligroso. Otra jugada más con la presión, este es un partido contra Escocia, presionando mucho a uno de los centrocampistas escoceses. Es decir, muy completo, muy completo lo de Reinders, amigos de Mundo Maldini. Y a partir de aquí siguen abriéndose muchas posibilidades. Por supuesto que hay un jugador como Gravenberch que la verdad que está bastante estancado en su carrera, que puede entrar, es evidente que puede entrar, es evidente que puede entrar Schouten también, más trabajador, pero yo lo veo bastante difícil, ¿eh? Y luego ya para los costados es que hay muchas posibilidades. Si juega 5-3-2 son dos puntas. A mí me parece que Memphis Depay, si llega a un buen nivel, tiene que ser titular. Memphis Depay tiene que ser titular si llega a un buen nivel. Y luego para acompañarle, pues muchas posibilidades. Si quiere velocidad, la tiene con Malen, por ejemplo. Malen y Memphis Depay arriba es evidente. Un jugador para incorporarse a tres cuartos de campo, os he hablado antes de él, Koop Meiners. Un centrocampista zurdo con un gran golpeo que puede jugar de falso 9, de segundo punta, de interior, en doble pivote, prácticamente en cualquier posición puede jugar Koop Meiners. Y luego, pues, muchas más posibilidades. Ojo a la temporada que ha hecho Brobbey en el Ajax, muy buena, jugador que tiene un gran desborde también y muy potente. Ojo, ya conocemos a Weghorst del Mundial, ¿no? Delantero centro, seguramente el más 9 puro que puede tener el equipo. Otra posibilidad. Gakpo, fijaos la cantidad de jugadores que tiene Holanda, ¿eh? Gakpo para jugar en el costado izquierdo. A mí la temporada en el Liverpool no me ha convencido, sinceramente. Xavi Simons, del que os he dicho antes que os iba a hablar, Xavi Simons, gran temporada de Xavi Simons para jugar en cualquier posición de la media punta, cerca al costado o por aquí también puede entrar Xavi Simons. Y nos queda, por ejemplo, Georginio Wijnaldum, que ya está un poquito lejos del máximo nivel, y Bergwijn. Son todos jugadores para jugar en ataque en la selección holandesa. Una auténtica barbaridad de equipo el que tiene la selección holandesa, amigos de Mundo Maldini. Una auténtica locura de equipo. Vamos a intentar componer un 11. Yo me quedaría con Blind, con Ake. Fíjate, me dejo fuera a Van de Ven, pero es que Ake me parece buenísimo. Y dejo fuera a Frimpong, porque es lo que está haciendo últimamente el seleccionador. Y a Gertruida. Esta sería la defensa con Blind, Dumfries, Ake, De Ligt y Van Dijk. Por supuesto, doble pivote aquí. Vamos a poner 3 en el medio campo. Sería Reinders, De Jong y Berman. Se cae del equipo con Meiners, mira que es buen jugador. Y para arriba es más complicado, mucho más complicado. Vamos a dejar a Malen y a Memphis, pero es que hay tantas posibilidades. Y, al nivel que está Xavi Simons, podemos dejar aquí a Xavi Simons y a Malen. Reinders, este sería un 11 razonable, pero es muy difícil acertar el 11 de la selección neerlandesa. Muy difícil, pero yo me quedo con algo parecido a esto, amigos de Mundo Maldini. Gran equipo Holanda, muy buenos jugadores. Un abrazo, chao.